Nuestras Biblias, el libro de Tito, el capítulo 3. Estamos hoy por terminar nuestro estudio del libro de Tito. Empezamos ya hace varias semanas con este tema del diseño de Dios para su iglesia. En este nuevo año que empezamos, estamos ya en el mes de junio. Hoy es el día 1 de junio. Estamos ya entrados en el año. Empezamos hablando del diseño de Dios para nuestras finanzas. Dios tiene un plan, tiene un patrón que sigue, tiene unos principios que debemos saber, que debemos entender y debemos poner en práctica en nuestras vidas si queremos la bendición de Dios en esa área de nuestras vidas. Alguien decía antes que muchas veces no vemos la mano de Dios, como oraba Javes, en nuestras vidas en algunas áreas, y a veces Dios tiene propósitos distintos, pero en muchas ocasiones la verdad sencilla y más clara es que si pensamos y meditamos y vemos lo que dice la palabra del Señor, es que estamos en clara violación de algunos principios básicos que deberían regir nuestra vida espiritual en esa área de la vida. Entonces, nosotros mismos nos ponemos muchas veces en una situación donde aunque Dios quiera bendecirte, aunque Dios quiera manifestar su mano sobre ti, no puede. No puede porque Dios no va en contra de su palabra y de sus principios. Y aprendimos el diseño de Dios para las finanzas. También después hicimos un estudio sobre el diseño de Dios para la iglesia. Cómo es que Dios diseñó lo que él llama la familia. Y cómo es que cada persona, miembro de la familia, tiene un rol, tiene un papel que jugar, tiene unas responsabilidades, unas expectativas que Dios tiene. Y déjame decirte, buenas intenciones no bastan. Hay mucha gente que tiene buenas intenciones y que tiene un buen corazón. Pero no solo hay que tener buenas intenciones y un corazón íntegro y sincero. Uno tiene que obedecer lo que es correcto. Hay mucha gente que sinceramente y con buen corazón va de camino a la condenación eterna, porque no dobla su rodilla delante del Señor Jesucristo y reconoce que Él es el Señor y Salvador. Entonces, este principio se aplica a todas las áreas de la vida. No solamente hay que tener buen corazón y ser buena persona, como solemos decir muchas veces, sino que además de eso, claro que tenemos que tener eso. Eso es fundamental y es básico, pero además tenemos que obedecer lo que dice la palabra del Señor si queremos ver la bendición de Dios. Y por eso estamos estudiando el diseño de Dios para su iglesia, la iglesia de Dios. ¿Cómo es que Dios quiere que la iglesia funcione? Y como uno de los principios de la pedagogía, de la enseñanza, es la repetición, y hoy terminamos con este estudio que hemos estado realizando, vamos a hacer un último repaso de lo que ha sido nuestro estudio. Dijimos que el diseño de Dios para su iglesia es perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos significa llevarles a ese punto de transformación de vida, que pasa por dos cosas. Primero, que conozcan al Señor, que pasen de las tinieblas a la luz, lo que llamamos evangelismo, personas que llegan a conocer al Señor, pero es un proceso que solo se inicia ahí, porque la segunda parte es la edificación, que lleguemos a la madurez. Entonces, la función de la iglesia no es tener actividades, ya lo hemos dicho, no es cumplir con un horario y con ciertas actividades, sino es perfeccionar a los santos. Ayer les decía a los jóvenes que lo que queremos hacer no es simplemente que tengamos una reunión todos los sábados para decir en la iglesia tenemos reuniones de jóvenes. No, queremos ver vidas transformadas, queremos ver discípulos del Señor Jesucristo, queremos ser y hacer discípulos. Y vimos también no solamente la función, sino que el propósito es para que lleguemos a esa madurez, para que andemos abundando en fruto, como dice Colosenses, andando en buenas obras. El fruto son las buenas obras que el Señor ha preparado y ha diseñado para que en la vida cristiana así andemos. La vida cristiana no es simplemente tener cosas en la vida y vivir una vida cómoda, sino es andar en buenas obras. Ese es el fruto del creyente. ¿Cómo logramos esto? Las herramientas que Dios ha dado a la iglesia son los líderes, aquellos dones que Dios ha dado y la palabra del Señor. Por supuesto es el Espíritu Santo que usa a los líderes, otros creyentes. Cuando hablamos de líderes simplemente queremos decir otros creyentes maduros en el Señor, que nos pueden enseñar y que nos pueden ayudar a crecer, a llegar a ese punto de madurez. Y por supuesto la palabra del Señor que nos entrena para ser
enteramente preparados para toda buena obra, como dice la palabra del Señor. Pero la clave, gracias, la clave está aquí. Y esa es la clave que hemos estado estudiando. Desarrollar el liderazgo en la iglesia local. Y déjame decirte, si en nuestra iglesia no estamos haciendo esto, estamos fracasando. La iglesia se va a morir. Un día esa iglesia va a desaparecer. Si tú y yo no nos comprometemos a ser líderes, y cuando hablamos de líderes estamos hablando de tener el carácter y la conducta espiritual que Dios espera de nosotros. Si eso no sucede, esta iglesia va a desaparecer. Es un principio bíblico. Pablo lo entendía. Por eso Pablo envía a uno de sus colaboradores, a Tito, a Creta, una isla de Grecia, donde se había predicado el Evangelio, donde en diferentes aldeas y ciudades de esa isla habían surgido comunidades de creyentes, discípulos que habían entregado su vida al Señor y habían formado pequeñas congregaciones. Y Pablo envía a Tito con el propósito de desarrollar el liderazgo en la iglesia local, es decir, llevar a al perfeccionamiento de los santos, a la madurez, al punto de que algunos llegaran a entender su responsabilidad como líderes delante del Señor en la congregación donde Dios les había puesto. Porque la clave está en el liderazgo. Toda organización cae o se levanta en base al liderazgo. Si hay un buen liderazgo, habrá una buena organización. Si hay un mal liderazgo, habrá una mala organización. Es así, es como Dios obra. Ahora, la clave es desarrollar el liderazgo. Y en Tito hemos visto ya 4 claves. Dijimos que hay 5. No vayas más adelante. Hemos visto ya 4 claves de cómo hemos de desarrollar el liderazgo en la iglesia local. Cómo hemos de crecer. Vamos a ver si podemos repasar algunas, a ver si os acordáis. ¿Cuál vimos primero? Lo enfocamos en el sentido de la necesidad. La importancia del liderazgo en la iglesia local se ve en 5 necesidades que hay. ¿Sí? Laura, ¿cuál es la primera? Bueno, ya me dijo que no era conocer la doctrina o enseñar la doctrina. No, la necesidad de identificar e imitar a los buenos líderes. Ese era el primero. La necesidad, fijaos, 5 necesidades para desarrollar el liderazgo. Vemos la importancia del liderazgo en la iglesia local en 5 necesidades. En primer lugar, vamos adelante, ya lo tenéis ahí, está bien. Identificar imitar a los buenos líderes. Hablamos de Pablo y Tito, que eran los líderes que eran el patrón a seguir, ¿vale? Pablo en muchas ocasiones enseña eso. Hemos de, en segundo lugar, cumplir, la necesidad de cumplir con los requisitos bíblicos. Hay unos requisitos bíblicos para ser líder espiritual. Y fíjate, no es tener un título en un seminario, no es saber mucha Biblia, no es tener carisma, ni es vestir de cierta manera. Los requisitos bíblicos son requisitos de carácter, ¿vale? Requisitos que el Señor espera de nosotros. Pero también hemos de identificar y reprender a los malos líderes, porque ahí en capítulo 1 Pablo dice que precisamente por eso le ha puesto ahí a Tito, para corregir lo deficiente y establecer ancianos, así como yo te mandé. Corregir lo deficiente porque hay que identificar y reprender a los malos líderes. Hay buenos líderes, hay malos líderes y hay líderes en potencia, que somos todos. Y si los buenos líderes no son capaces de enseñar los requisitos, de ser un modelo, un buen ejemplo, los líderes en potencia van a seguir a los malos líderes. ¿Entiendes? Entonces, Pablo dice a Tito, hay que corregir lo deficiente, porque aún nosotros tenemos que hacer ajustes en nuestra propia vida para ser mejores ejemplos y enseñar lo que dice la palabra del Señor. La semana pasada aprendimos el cuarto principio, la cuarta necesidad, que es entender que todos somos líderes. Y ya vimos que Dios nos ha llamado a todos a ser líderes en algún ámbito de nuestra vida. A veces aquí en España he hablado con algunos creyentes en algunas iglesias y no les gusta mucho la palabra liderazgo o líder, porque creo que para algunos tiene, por el pasado, por el contexto cultural, alguna connotación negativa. Cuando hablamos de ser líder, simplemente hablamos de ser un ejemplo, de ser un siervo. La Biblia dice, sé ejemplo de los creyentes. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Dios te llama, y nos llama a cada uno a ser líderes. Quizá no vas a tener una posición de responsabilidad en una iglesia, pero sí te he llamado a ser líderes. Incluso hablábamos de 5 grupos, ¿verdad? Ancianas, ancianos,
jóvenes, mujeres jóvenes, y luego incluso uno que se aplica a todos, que es siervos. Aún siendo un siervo, y la palabra que Pablo usa ahí es esclavo, aún siendo un siervo tú puedes ser un líder, si cumples con los requisitos que el Señor espera de nosotros. Y hoy vamos a ver la última de estos principios, y es la necesidad de entender dos principios básicos de liderazgo. Antes de enseñaros cuáles son, vamos a leer nuestro pasaje. Estamos ahí en Tito, el capítulo 3, y vamos a hacer, como siempre hacemos, leer todo el capítulo, dejar que la palabra del Señor nos hable, y después vamos a encomendarnos al Señor en oración. Dice así, Tito capítulo 3, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Padre, te damos gracias porque es tu gracia la que nos permite vivir vidas distintas a este mundo, Señor. Es tu gracia la que nos permite vivir cada día como una oportunidad nueva. Es tu gracia, Señor, lo que nos permite tener una oportunidad nueva, levantarnos, Señor, cuando caemos. Es tu gracia lo que se derrama en nuestras vidas, lo que se ha derramado, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, queremos valorar esa gracia, Señor, no tener en cuenta lo que significa y lo que has hecho, Señor, entendiendo que es tu palabra, Señor, la que nos equipa, la que nos edifica, la que nos nutre para poder andar en buenas obras como te agrada, Señor. Queremos serte una iglesia agradable a ti. Yo te pido que examines nuestros corazones, Señor, que podamos verdaderamente tener un deseo genuino de andar en santidad, Señor. No solamente preocuparnos de lo que dice la gente o deja de decir la gente, sino preocuparnos de lo que tú dices de nosotros, Señor. Y queremos cumplir con el diseño que tú tienes para nuestra iglesia. Que, Señor, sea un punto de luz, un faro, que esté aquí por muchos años alumbrando, llevándolo tu palabra, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor. Pero ayúdanos a entender que dependemos de ser obedientes a tu palabra, de hacer lo que tú quieres que hagamos. Y, Señor, como escuchamos esta mañana, de tomar nuestra responsabilidad en la generación en la que nos has permitido vivir, Señor, que nos levantemos con fe, con amor hacia ti, Señor, con confianza en que, Señor, podemos reclamar tus promesas y que tú eres fiel en cumplirlas. En nombre de tu Jesucristo. Amén. Terminamos hoy viendo dos principios básicos
para desarrollar el liderazgo de nuestra iglesia. Los dos principios los doy y los vamos a ver brevemente en el texto que hemos leído. En primer lugar, tenemos que entender el principio de autoridad. Si vamos a llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos, tú y yo tenemos que entender lo que es el principio de autoridad. Y en segundo lugar, el principio del trabajo en equipo. Estos dos principios los vemos aquí. Y cuando hablamos de lo que es el funcionamiento de la iglesia y de lo que es el desarrollo del liderazgo, del perfeccionamiento, lo que llamamos discipulado, tenemos que entender que Dios obra de esta manera. Y hay dos principios básicos que tenemos que entender y que muchas veces se corrompe, se malentiende porque no hemos visto lo que dice la palabra del Señor. En primer lugar, en el versículo 1 dice Pablo a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, recuérdales. Pablo le dice a Timoteo, en primer lugar, si vamos adelante, el principio de autoridad tenemos que entender que hay que recordar algo, hay que recordar que este principio es algo muy claro en la palabra del Señor y es la manera en que Dios obra. Pablo le dice, recuérdales, porque es algo que ya saben, es algo que ya se les ha enseñado. Vamos adelante, John, si puedes un poquito más. Hay 5 cosas, en realidad, que tienen que ver con la autoridad y que tienen que recordar. El principio básico de someterse a las autoridades que Dios ha puesto es un principio que encontramos a lo largo de la palabra del Señor. Dios es un Dios de orden y en todos los ámbitos, llámese familia, llámese gobierno civil, llámese iglesia, Dios es un Dios de orden y tiene una estructura de autoridad. Ahora, generalmente en la actualidad, cuando hablamos de la autoridad o se oye la palabra autoridad, pensamos generalmente o tenemos una idea de una autoridad corrupta, porque muchas veces se malentiende la autoridad como autoritarismo o algo dictatorial, ¿verdad? Porque muchas veces hemos experimentado personas que están en posiciones de autoridad, que abusan de la autoridad. Pero déjame decirte, la autoridad no es nada malo, es algo necesario. Aún en el ámbito secular, cada país, cada pueblo, cada comunidad necesita un orden y necesita una estructura. Por supuesto, hay mejores y peores gobiernos, mejores y peores sistemas políticos, pero tiene que haber una estructura, si no es un caos, es un desorden. Y sabes, es un principio que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dios es un Dios de orden y en todos los ámbitos Él ha establecido una autoridad. El problema es que a causa del pecado, normalmente esa autoridad se corrompe. O a veces, aunque la autoridad sea buena, tenemos un concepto erróneo de lo que es la autoridad. Y pensamos que la rebeldía y la insumisión es lo más deseable. No es cierto que la típica película que sueles ver suele ser alguien con quien nos identificamos bastante, el héroe suele ser alguien que se levanta en rebeldía contra alguien que está haciendo una injusticia o algo malo, y generalmente te suelen pintar a alguien en autoridad como alguien malo, ¿no? Y la persona que se revela, que se levanta en contra de esa autoridad y que logra hacer algo, es el héroe, ¿no? ¿Sabes? Todo esto tiene un principio, un origen en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. En la eternidad pasada, cuando todos los seres que Dios había creado alababan, adoraban a Dios, y uno de ellos, el más bello de la creación de Dios, dice la palabra del Señor allí en Ezequiel 28, un querubín protector que dirigía la alabanza, la adoración a Dios, quiso robarle el trono a Dios y quiso rebelarse en contra de Dios. Y de hecho, dice la palabra del Señor, que arrastró a una tercera parte de los ángeles, de los seres angelicales, con su rebeldía y su insumisión. Y desde entonces, Él es el rebelde, Él es el insumiso, Él es el héroe que normalmente nosotros vemos en las ideas que tenemos, las historias que tenemos de alguien que se rebela contra una autoridad dictatorial. Y de hecho, fue la mentira que le contó a Adán y Eva. Al final, cuando vino para engañar a Adán y Eva, le dijo, ¿qué? ¿Que Dios te ha dicho que no puedes? A ver, ¿cómo fue lo que Dios te dijo? Pero te das cuenta, Dios te ha mentido. Dios es injusto. Así, Dios no quiere que tú seas como Él. Tú eres una buena persona, tienes un buen corazón.
Mira, tienes muchas cosas buenas, pero Dios no te quiere. Esas reglas y reglamentos que Dios quiere es porque Él es egoísta. No quiere que tú seas como Él. Y te das cuenta, de pronto ahora la insumisión, el deseo contrario a la autoridad es algo que nace en el corazón humano. Pablo le dice aquí a Tito, recuérdales que se sujeten. Y el principio de autoridad que tenemos que ver es que tenemos que recordar que Dios usa el principio de autoridad en todos los ámbitos de nuestra vida, para nuestra protección, para nuestra guía, para nuestra instrucción. Aún a pesar cuando a veces las personas que están en la situación de autoridad o en la posición de autoridad son personas corrompidas también por el pecado y que se dejan desviar de los principios de Dios. Ahora vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad en ese caso. Pero tu responsabilidad y mi responsabilidad es someternos a las autoridades que Dios ha establecido. Pablo dice, recuérdales que se sujeten, que obedezcan. Y luego menciona ahí a dos grupos, los gobernantes y autoridades. En el Nuevo Testamento este principio es muy claro al respecto. Por ejemplo, dice Pablo en 1 de Pedro 2, vamos a ir ahí rápidamente, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13, dice acerca del gobierno civil que hemos de someternos a las autoridades para darles testimonio, independientemente de que sean buenos o no. 1 de Pedro 2:13. Dice así, 1 de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos, ahí está otra vez el principio de autoridad, a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Déjame decir que el cristianismo, el mensaje del Evangelio, no es la liberación de las mujeres oprimidas, no es la liberación de los pobres y de los esclavos. Ahora, claro que Dios obra de esa manera y Dios transforma las vidas de esa manera, pero ese no es el enfoque. ¿Te das cuenta? El enfoque es ganar a las personas para Cristo, y Pablo dice, oye, sométete a la autoridad. Ahora hay un principio que equilibra esto, pero en tanto y cuanto no vaya en contra de los principios bíblicos, tu responsabilidad, mi responsabilidad es someternos a la autoridad, sea gobierno, sea familia, padres, sea pastores en la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad delante del Señor si queremos su bendición. Ahora, vamos a ver unos principios que equilibran esto, porque esas personas en autoridad también están bajo autoridad y tienen responsabilidad. Pero Pedro dice aquí, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos en todo, con todo respeto, dice, a vuestros amos. Y luego dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No importa si tus padres son fáciles o difíciles de soportar, tu responsabilidad es someterte delante del Señor primero y delante de la autoridad. Ahora vamos a ver que hay un principio que equilibra eso, pero esa es tu parte, esa es mi parte. No importa si los políticos son unos chorizos y roban. Ahora, podemos ejercitar el derecho al voto y puedes elegir, cambiar, votar por... Eso está bien. Pero tenemos que someternos a las autoridades. No podemos ir por encima de lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? El propósito no es vivir una vida cómoda, el propósito es darles testimonio para que vean una vida transformada y Dios pueda cambiar sus vidas también. Lo mismo pasa en el contexto de la iglesia, porque hay también autoridad. En Romanos 13, todo este capítulo, Pablo nos habla de que hemos de hacer lo correcto para dar testimonio a los incrédulos. De hecho, en Romanos 13, Pablo llama a estos servidores públicos, servidores del gobierno civil, siervos de Dios. Mira, vamos a Romanos 13, Romanos capítulo 13. Pablo dice aquí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aún los injustos, aún los dictadores, sí, Dios permite muchas veces que esas personas lleguen al poder. Ahora, cada uno tiene que pagar su pecado
y tiene que pagar las consecuencias, porque como digo, esas personas también están bajo la mano de Dios. Pero aún, dice Pablo aquí, que nosotros debemos someternos a todas las autoridades que ha establecido, de modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque, mira, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, en teoría, ¿verdad? Sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque, mira lo que dice, es servidor de Dios. ¿Quién es servidor de Dios? El magistrado. El magistrado que está ahí no para infundir temor, sino para hacer que se cumpla la ley. Te para el guardia civil porque vas a más velocidad de la que deberías, y nosotros que, es que es injusto y tal. ¿Sabes qué? Está haciendo su trabajo y es un siervo de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no dice eso? No, yo no pago impuestos a la Hacienda porque son todos unos chorizos. ¿Por qué voy a pagar yo si estos que deberían pagar? Ellos tendrán que dar cuenta, pero tú tienes que responder de tu responsabilidad delante del Señor de someterte a la autoridad que Dios ha puesto en tu vida, en mi vida. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Lo dice 2 veces, es servidor de Dios, versículo 4. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del palo que te van a dar, si te pillan, por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Porque aunque no te pillen, Dios sí te ve. Y estás violando el principio de autoridad que Dios ha establecido en tu vida. Esto también se aplica a la familia. No lo busquéis, os leo simplemente algunos versículos que ya estudiamos también cuando hablamos del tema del diseño de Dios para la familia. Hijos, ¿qué? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No te dice nada acerca de los padres. No te dice si el padre es un abusón, si el padre es un irresponsable, si es alcohólico. Se dice obedecer. Ahora, como digo, hay principios que equilibran esto. Pero tu responsabilidad como hijo, y todos somos hijos, nuestra responsabilidad es obedecer. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida, dice Efesios. Colosenses lo dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. A lo mejor no te agrada a ti en el momento, pero es lo que agrada al Señor. Y cuando tú obedeces, Dios te bendice. Aunque no te guste en el momento, no lo hagas. Hazlo por la bendición de Dios. Hazlo porque quieres agradar a Dios. Claro, deberías agradar a tus padres, pero hazlo porque agradas a Dios. Ese es el corazón de la obediencia. En Colosenses también dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Hay una estructura de autoridad también en la familia, no solamente en el gobierno civil. El versículo en capítulo 2, en la semana pasada también hablamos, que dice las mujeres, versículo 4, enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Te das cuenta cómo el principio es el mismo? El propósito es que honremos la palabra del Señor. El propósito es que demos testimonio, tanto en la estructura de autoridad del gobierno civil como en la estructura de autoridad del hogar, de la casa. Si seguimos el principio bíblico de autoridad, Dios honra su palabra. Dios es honrado y damos testimonio a los no creyentes. Pero lo mismo sucede en la iglesia. En Hebreos 13:17, el escritor dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hemos de obedecer también a los líderes que Dios ha puesto en nuestra iglesia para nuestra protección. Otra vez, no tiene nada que ver con si es
te cae bien, te cae mal, si se equivoca o no se equivoca, es el mismo principio. Yo tengo que entender que hay un principio de autoridad. Ahora digo, hay principios que equilibran esto, pero mi responsabilidad, y este es el enfoque, dice Pablo, recuérdales a que se sujeten, es que yo tengo que obedecer. El principio se equilibra con otro que encontramos en Romanos 12, que dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, que cuando esa autoridad o esa persona en autoridad va en contra claramente y deliberadamente de los principios que nos dice la palabra del Señor, entonces yo no tengo que obedecer. El ejemplo lo tenemos en los discípulos. Cuando predicaban en los primeros capítulos de Hechos del Evangelio, los ancianos, los líderes, las personas de autoridad de la nación de Israel, les prohibieron que predicaran el Evangelio. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero déjame decirte, es un caso muy extremo. Es un caso muy extremo. Cuando realmente la persona en autoridad te está pidiendo u obligando a hacer algo que va contrario a principios claros y específicos de la palabra del Señor. No cosas que tú quieres hacer o no quieres hacer. No preferencias personales. No, hablamos de principios claros y directos de la palabra del Señor. Recuerdo que en una ocasión escuché de un misionero que tuvo problemas, pedía oración porque según él, o según su testimonio, estaba sufriendo persecución en el país donde él estaba, un país de mayoría musulmana. Empezamos a orar por él, tuvo muchos problemas, sobre todo por el tema de renovación de documentación y tal, y lo querían echar del país. Y bueno, decía que era persecución y tal. Cuando ya los pastores investigaron un poco más, se dieron cuenta que en realidad esta persona, o este hermano, este misionero, no es que el gobierno se oponía a que predicara el Evangelio, es que no había hecho los trámites legales correctos que tenía que hacer para estar en el país. Y evidentemente las autoridades decían, oiga, usted no puede estar así. Pero no porque estuviera predicando el Evangelio, ¿entendéis? Es porque él no quería someterse a los requisitos y las condiciones que pedía la autoridad para extenderle su visado y estar legalmente. Entonces, eso no es persecución. Eso es que tú no quieres someterte a la autoridad que Dios ha establecido, que sea injusta, que sea así, pero mientras no viole un mandamiento claro de la palabra del Señor o te obligue a hacerlo, nuestra responsabilidad es obedecer. Es someternos. Con respeto, pero obedecer porque estamos obedeciendo al Señor. Pablo sigue diciendo, si volvemos a nuestro pasaje, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Ahora, en el capítulo 2, la semana pasada, hablamos de otra palabra que es calumniar, ¿verdad? Y hablamos que la palabra que ahí se usa es diabolos, es decir, acusar falsamente a alguien. Hablamos de las mujeres, de las ancianas, dicen no calumniadoras, que no hablen falsedades de personas. Cuando aquí dice que no difamen, difamar es distinto de calumniar, en el sentido que difamar es hacer burla o hablar mal de alguien. De hecho, la palabra que se traduce aquí, difamar, es blasfemeo, donde viene la palabra blasfemar. Y dice Pablo aquí que no a nadie difamen. Difamar es vilipendiar, es hablar impíamente o hablar mal, injuriar, decir mal de alguien. Y déjame decirte, esto es lo que suele pasar generalmente con las personas que están, o lo que se suele hacer con las personas que están en autoridad, ¿verdad? ¿Qué solemos hacer? Solemos burlarnos, reírnos, hacer chistes de las personas en autoridad. En otras palabras, difamarlos. Y de hecho, aquí en los periódicos ponen un ejemplo muy claro, los políticos, ¿verdad? Los ponen con las caricaturas y tal. Ahora, le llamamos libertad de expresión. Y está bien, podemos expresarnos, pero la Biblia dice que tenemos que tener respeto a las autoridades. Y si hay algo que hoy se ve por todos lados, es la falta de respeto a la autoridad. Independientemente de que la persona que tenga el puesto lo merezca o no, nosotros, porque servimos al Señor, tenemos que respetar el principio de autoridad. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros.
Porque la siguiente cosa que hacemos no solamente es reírnos o hacer burla o hablar mal de esa persona que está en autoridad, con razón o sin razón. No te dice aquí si es verdad o no, pero es hablar mal. Pero lo siguiente es tener pendencias. Problemas, no, yo me voy a ir, voy a hacer esto porque no estoy a favor. Y hay personas que están siempre criticando, siempre protestando por todo, ¿no? Este grupo se llama Los Indignados, que surgió hace unos años. No digo que no tengan razones en cosas, pero la verdad es que muchos de los que hay ahí simplemente les gusta. Hay una causa, así, vamos a protestar, vamos a tirar piedras, vamos a quemar contenedores, vamos a hacer, ¿por qué? Porque son pendencieros. Les gustan las peleas, porque no entendemos el principio de autoridad. Hay maneras, hay formas de poder mostrar nuestro desacuerdo y cambiar las cosas, pero no violando el principio de autoridad que encontramos en la palabra del Señor. Dice, sino que no sean pendencieros, es la falta de respeto por la autoridad que se manifiesta con estar siempre en contra o en pelear, buscar siempre el desacuerdo. En lugar de eso, Pablo dice a Tito que no debemos ser pendencieros, sino, fijaos la diferencia, amables, mostrando toda humildad, mansedumbre para con todos los hombres. Y ahora te dice la razón. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de respetar el principio de autoridad? Porque el Señor nos ha transformado. Lo mismo que veíamos la semana pasada en cuanto a la gracia. Dice versículo 3, porque nosotros también éramos. ¿Cómo éramos antes? En otro tiempo éramos igual. Nosotros éramos igual que la gente que ves ahí en el mundo. ¿Cómo? Mira lo que dice, insensatos, sin sentido común. Éramos unos esclavos de las pasiones, de los deseos. Es lo que significa. Insensato, rebelde. Rebelde sin causa. Eso es lo que éramos antes de conocer al Señor. Extraviados, no teníamos sentido, no teníamos propósito en la vida. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Y ese es el problema. Cuando estamos esclavizados a nuestros deseos, a lo que queremos hacer, y no podemos lograrlo por nuestros medios, nos rebelamos contra la autoridad. Queremos hacer lo que yo quiero, porque yo lo digo y porque soy muy sincero y de muy buen corazón, pero esto es lo que yo quiero y me da igual lo que me diga las personas que están en autoridad, porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Porque somos esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero el versículo 4 dice, Pablo, algo pasado y debería manifestarse en tu vida. Cuando se manifestó la bondad de Dios, si realmente has conocido la bondad de Dios, si realmente has conocido el amor de Dios, eso debe hacer una diferencia en tu vida. Debería hacerte honrar la autoridad, debería hacerte entender que cuando hemos quebrantado la autoridad del Señor tenemos que ir y pedir perdón y restaurar nuestra vida delante del Señor. No es simplemente echar las cosas debajo de la alfombra para que, bueno, ya que a veces se pasa el tiempo y se olvidan y ya un poco vuelve a seguir. No, Señor, hay un principio de autoridad, que es la palabra del Señor. Y si queremos la bendición del Señor, Dios nos perdona, Dios nos restaura, pero tenemos que obedecer al Señor. Y tenemos que tener la humildad y la mansedumbre de reconocerlo. Y decir, Señor, perdóname porque te he fallado en esto. Señor, he hecho mal, pero deseo tu bendición y deseo tu restauración. Gracias por tu gracia, por tu bondad, que aun cuando yo he cometido errores, he cometido pecados, Señor, te pido perdón, confieso mi pecado y te pido que me restaures. Y Dios lo hace. Dios te perdona, Dios te restaura, Dios te levanta. Pero tienes que entender el principio de autoridad. Tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Si no, no podemos esperar la bendición de Dios. ¿Cómo podemos esperar la bendición de Dios en nuestra vida? Pablo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó. No por lo que nosotros hayamos hecho, ni por lo que hayamos podido hacer, sino por su misericordia, porque Él es misericordioso. Y cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos alcanzó con su gracia, con su misericordia, nos amó, amó la misericordia, es lo que significa. Y aún siendo salvos, siendo sus hijos ahora, Dios sigue mostrando su misericordia, su gracia, para restaurar nuestras vidas. Por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador.
Tienes el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Dios ha hecho su habitación en nuestras vidas. ¿Cómo podemos vivir vidas sin poder, vidas sin propósito, vidas vacías? Tenemos al Señor. Tenemos que abandonar el pecado, tenemos que dejar las cosas que no agradan al Señor y someternos a la autoridad. Pablo dice además, y vamos a correr aquí, no solamente hay que recordar ese principio de autoridad, hay que evitar ¿qué? Hay que evitar, versículo 9, las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Déjame decirte, siempre en la vida vas a encontrar personas, y aún hablando en el contexto de la iglesia, cristianos, que no quieren someterse a la estructura de autoridad que Dios ha puesto. Y yo lo escucho mucho en las iglesias, entre creyentes, aún líderes, pastores, misioneros, que dicen servir al Señor, pero no quieren someterse a lo que dice la palabra del Señor. Van por libre. Ah, no, ¿en qué iglesia eres miembro? No, yo soy misionero y yo, voy aquí, voy allá, estoy acá, pero no. Pero, ¿dónde tienes tú una estructura de autoridad para tu protección, para tu crecimiento? Déjame decirte, una persona que está en autoridad tiene que estar bajo autoridad. Es otro principio bíblico. Si tú encuentras a alguien que dice estar en posición de autoridad y no tiene una autoridad por encima, y no solo hablamos del Señor, que claro, por supuesto, Dios es nuestra autoridad, pero no se somete a otra autoridad, una iglesia local, otro grupo de líderes, de pastores, cuidado, porque va a haber problemas, porque Dios obra de esta manera. Ahora, hay que evitar todas estas cosas, porque personas vendrán que querrán rebelarse contra la autoridad. Y especialmente en el contexto de la iglesia, hablando de cuestiones, genealogías, contenciones, discusiones acerca de lo que supuestamente enseña la Biblia o no, pero no son para edificación, no son para enseñar. Mira, no estoy diciendo que no tienes que aprender, que no tienes que recibir estudios, que no tenemos que hacer preguntas. No se trata de eso. Se trata de personas que vienen con ideas, con historias, para socavar la autoridad. No es para aprender y ver, vamos a estudiar qué dice la palabra del Señor en cuanto a esto. Vamos a ser edificados. Pablo dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria, sino la que sea necesaria para la edificación. Debería edificar a nuestras vidas. Pablo dice que son vanas y sin provecho esas cuestiones y debemos evitarlas. Recuérdales esto, dice Pablo en 2 Timoteo 2, exhortándoles delante del Señor que no contiendan, que no peleen sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y luego le dice él a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita, otra vez está esa palabra, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Recuerdo una vez en una actividad de jóvenes, o una predicación en una iglesia, no recuerdo, que después de terminar de predicar se me acercó un pájaro, una persona, para intentar corregirme, porque esta persona creía que la salvación se pierde. Intentó hablarme, no me dijo, oye, gracias a Dios por el mensaje, no, vino para, además, otras cosas raras que también creía, como por ejemplo no creía que la Biblia habla de cristianos carnales. Es paradójico, ¿no?, que una persona que vive una vida carnal te diga, no existen cristianos carnales. Pero bueno, y recuerdo que hablamos y discutimos en varias ocasiones, pero sabes, yo llegué a entender este pasaje porque cuando una persona no está dispuesta a escuchar y a someterse a lo que dice la palabra del Señor, porque yo le dije a esa persona, mira, podemos hablar aquí y discutir, pero realmente lo que tenemos que hacer es orar y coger la Biblia y decir, bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. No, pero es que tal, porque claro, realmente su deseo no es sinceramente, ¿qué dice la palabra del Señor? Oye, este versículo, ¿cómo lo entiendes? ¿Qué has aprendido tú? Mira, yo lo veo así, ¿tú qué piensas? No. Él venía porque quería mostrar lo supuestamente mucho que sabía, cuando en realidad había cosas básicas que ni sabía. Pero ¿sabes qué hay que hacer? Yo tuve que decir a esta persona, mira,
Si no lo hacemos así, vamos a hacer una cosa. Vamos a quedar un día solo tú y yo, porque además hay otras personas con las que hablar, el ministerio, estamos en una actividad. Vamos a quedar un día específicamente, tú y yo, y vamos a traer solo la Biblia, no comentarios, libros de fulanito, no, la Biblia. La Biblia. Vamos a estudiar los pasajes, vamos a leerlos, vamos a quedar tú y yo y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Claro, nunca lo quiso hacer. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que evitar discusiones y contenciones que son sin provecho. Ahora, cuando alguien viene, como decía el capítulo 1, que intentando causar división, enseñar mala doctrina en la iglesia, hay que reprenderlo, ¿vale? Pero lo que digo es que no debemos perder el tiempo en discusiones vanas y sin provecho, sino lo que es para edificación. En tercer lugar, tenemos que desechar, porque el caso ya extremo, ahí en el siguiente versículo, Tito dice, evita estas cosas, y al hombre que cause divisiones, ya estamos hablando en el contexto de la iglesia, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Tienes 3 oportunidades, la tercera va la vencida. Oye, alguien anda sembrando discordia, disensión, división. No estoy hablando de que tengan preguntas genuinas de querer saber la Biblia, no. Personas que encubiertamente, y déjame decirte, lo he visto muchas veces, andan enseñando cosas, socavando la autoridad, no yendo a las personas correctas para hablar y solucionar los problemas si es que hay un problema, sino van por detrás intentando dividir la iglesia. Pablo dice, oye, pues llama la atención una vez, le llama la atención 2 veces y la tercera está fuera. Y de hecho no tenemos tiempo ahora para verlo, pero en otro pasaje Pablo en 1 Corintios habla de que tenemos que ejercitar la disciplina en la iglesia, porque es un cáncer. Y tratar a esa persona como si no fuera creyente, como si fuera una persona incrédula. Y peor, porque dice ser creyente, tiene la apariencia de creyente, pero no vive de acuerdo a lo que es la piedad y la justicia y lo que Dios espera de nosotros. Pero 3 cosas: recordar, evitar y desechar. Y terminamos. Sí, terminamos. El siguiente, el principio. El primero es el principio de autoridad. El segundo es el trabajo en equipo. Lo vemos ahí en los últimos versículos que Pablo escribe a Tito, en este manual de instrucciones que le escribe en esta carta. Dice en el versículo, terminamos leyendo el versículo 11, hablando de este hombre que causa divisiones. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y déjame hacer un apunte antes de pasar a este otro principio. Raras veces se ve en las iglesias este principio de autoridad hecho correctamente. Raras veces se